Bienvenidos a una emisión más de Extracto, el programa especializado en información educativa en ciencia, tecnología y cultura. Un producto más de la Agencia Informativa de Educación de México que nos muestra a los protagonistas del sistema educativo y sus aportaciones, el contexto donde se desenvuelven las instituciones, los maestros y lo más importante de todo esto, ustedes, los estudiantes. 30 minutos con lo mejor de la información en educación y su actualidad. Soy Emanuel Morales y los invito a que me acompañen al extracto de hoy. Comenzamos. Iniciamos el programa con esta información. Este miércoles, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la iniciativa de reforma al artículo 3 constitucional para mejorar el sistema educativo nacional. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, destacó que el eje rector será garantizar una educación de calidad con equidad. Además, habló de la consulta nacional por el bienestar de la educación. Cuando analizamos que en los últimos 3 años, 150,000 maestras y maestros de México pidieron su prejubilación o su jubilación, y por otra parte, se dio una caída en la matrícula en las normales públicas y privadas también, en promedio en todo el país de un 23%. Este fue un daño enorme que se le hizo a la profesión magisterial, que debe de ser orgullo de todo nuestro país. Y sin lugar a dudas, un problema fundamental fue lo que usted acaba de comentar, de que se dio esa reforma como una decisión unilateral, sin la participación de la sociedad. Tan solo en la plataforma digital tenemos registradas y se pueden consultar por cualquier persona más de 64,000 ponencias para indicar mejoras que se pueden incorporar al sector educativo. En los foros educativos, más de 80,000 personas participaron de manera presencial en todas las entidades federativas, y el grupo de jóvenes que voluntariamente realizaron entrevistas y diálogos en las calles y en los hogares de México levantó 1,700,000 entrevistas. Alumnos del Instituto Politécnico Nacional tuvieron una sobresaliente participación en el Congreso Internacional de Astronáutica, realizado en Bremen, Alemania. Y yo tuve la oportunidad de platicar con ellos, quienes me hablaron sobre esta gran vivencia. Las ciencias aeroespaciales son disciplinas que se tienen que empezar a enseñar desde una edad temprana. Esta es la premisa de un proyecto desarrollado por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y que los llevó a participar en el 69º Congreso Internacional de Astronáutica que se realizó en Alemania. Nuestro proyecto consiste en una iniciativa de emprendimiento cuyo objetivo principal es acercar a los jóvenes a temas de ciencia, tecnología, medio ambiente y la parte de la ingeniería astronáutica. Esto por medio de diferentes actividades que con ayuda de algunos compañeros hemos estado trabajando. Nos involucramos en eventos sobre ciencia y tecnología, brindamos una parte de talleres para niños sobre todo. Nuestra iniciativa va enfocada sobre todo a jóvenes, que son los que nosotros consideramos que tiene que ser un foco de atención muy importante en este momento para involucrarlos a los jóvenes mexicanos en este ámbito. Se trata de una serie de cursos que estos estudiantes llevan a escuelas de educación básica y media superior para compartir sus conocimientos de aeronáutica e ingeniería y enseñarlos de una manera didáctica. El material consta, como ya habíamos comentado, de un programa en el cual nosotros implementemos cuáles son todo lo necesario para que un joven o un niño pueda adentrarse al tema de la ingeniería aeroespacial. Esto va desde lo que son un manual en la cual incluye varios temas, va la parte de los cursos, sobre todo nosotros nos basamos mucho en la metodología STEM. Esta, en las siglas en español, significan ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces lo hemos adaptado a la parte aeroespacial, lo que son satélites, lo que son constelaciones, astronomía, robótica. Entonces cada uno de estos temas y tópicos los hemos incluido a través de un programa de talleres y actividades multidisciplinarias.
La educación STEM es un método de enseñanza que combina estas materias y que ya se implementa en todo el mundo. Busca el desarrollo de conocimientos teóricos para su posterior aplicación práctica. Nosotros como iniciativa buscamos de una forma acercarlos a las áreas físico-matemáticas y a través de la plataforma STEM, que es una plataforma de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, buscamos que los niños se sientan atraídos, porque nosotros nos dimos cuenta que existe un bajo nivel de personas que tienen acceso a la educación de nivel superior. Entonces nosotros buscamos que ellos se sientan de alguna forma motivados para seguir continuando con sus estudios. Estos estudiantes politécnicos están conscientes de la necesidad de que se impulse la industria aeroespacial en nuestro país para que se comiencen a desarrollar proyectos y materiales propios de México. La oportunidad de participar en el extranjero abrió su visión de la industria en otros países y que ellos quieren replicar en México. Al tener la oportunidad de estar en uno de los países base de desarrollo de la parte cosmonáutica, me di cuenta de cómo motivaban ellos a su comunidad, cómo motivaban a que ellos se incentivaran en este tipo de programas, y esto me llamó mucho la atención y dije, ¿por qué en México no sucede lo mismo? Entonces aprendí un poquito de su metodología, aprendí un poquito su modelo educativo, y esto me dio la base para que pudiera traerlo acá a México, y sobre todo con la visión de compañeros que han tenido también la oportunidad de viajar al extranjero y compañeros que han desarrollado proyectos, creo que hicimos una sinergia en equipo, y actualmente por eso es de que ahora nace nuestra iniciativa. Asimismo, esta experiencia aporta en su desarrollo profesional, pues aplican todos sus conocimientos teóricos y los llevan a la práctica. El asistir a este tipo de eventos, desde mi punto de vista, es un parteaguas en tu vida. ¿Por qué? Porque muchas veces, y no es malo, aprendemos muchas cosas de manera muy teórica. Y no es malo porque realmente el Politécnico te puede dar esas herramientas para que puedas salir tú y puedas ser competitivo en otros lugares del mundo. El problema es que si nunca lo vives, si nunca sabes qué es lo que hay realmente allá afuera, no puedes tener esta formación integral. Actualmente, estos jóvenes se encuentran trabajando con estudiantes de otras escuelas y se preparan para participar en otras competencias nacionales e internacionales. Cabe destacar que su proyecto es multidisciplinario, pues estos jóvenes son de diferentes escuelas del Politécnico y estudian distintas carreras. Sin embargo, la formación que les brindan sus profesores es uno en común: poder ser líderes de empresas mexicanas que apoyen el desarrollo del país. Los apoyamos en sus proyectos, en las materias que se les da. Nada más. Y bueno, ellos han tenido la iniciativa de ir a los congresos y a los proyectos que están realizando por parte de lo que es microempresa que ellos desarrollan. Respecto a los conocimientos y a todo lo que se les brinda en cuanto a los temas principales para formar una microempresa, que es desde un estudio de mercado, un estudio financiero, el estudio técnico, que es la parte de ingeniería fundamental que ellos llevan. Y es que el perfil de los alumnos del Politécnico y sus egresados es el de compartir sus conocimientos profesionales en apoyo a sus comunidades. De ahí su lema de la técnica al servicio de la patria. Nosotros como mexicanos tenemos ese derecho de poner nuestros conocimientos de cierta forma adquiridos a lo largo de todas nuestras carreras o nuestra preparación como personas, para ayudar y de alguna forma mejorar nuestra sociedad, que sea en beneficio de nuestra sociedad. Yo siento que es muy importante que nosotros apoyemos, porque precisamente eso es lo que nos inculcan en la escuela, apoyar a nuestra sociedad, ya sea en el área de educación, en el área de los pueblos indígenas. Se busca eso, generar impacto en ellos, usando lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de nuestras carreras. Uno de los temas que se pudieron tocar en el Congreso Internacional de Innovación Educativa en Monterrey fue de la educación virtual, una opción que poco a poco gana terreno por las ventajas que ofrece a los usuarios respecto a otras técnicas y métodos tradicionales. Dentro de muy poco, utilizar lentes de realidad virtual será tan común como usar audífonos, lentes en 3D o usar un teléfono inteligente. Y en la introducción de esta innovación tecnológica en nuestra vida cotidiana, la educación tiene un papel esencial. Cada vez son más los usos y desarrollos que la realidad virtual tiene en los procesos formativos, desde conocer el cuerpo humano como si viajáramos en su interior o elaborar modelos de estructuras para optimizar su implementación, como es el caso del diseño o las ingenierías.
Aunque aún está en una fase temprana, la educación virtual gana terreno por las ventajas que ofrecen a los usuarios respecto a otras técnicas y métodos tradicionales. Otro de los aspectos con lo que nosotros estamos también experimentando y ya utilizando es el tema de la realidad virtual. Así como hubo un momento en que en nuestros campus empezamos a tener laboratorios de computadoras. Participante en el Congreso Internacional de Innovación Educativa, Diana Velázquez, del Politécnico Gran Colombiano, comparte con la Agencia Informativa de Educación de México su experiencia con esta herramienta tecnológica. La experiencia fue realmente enriquecedora y considero que con eso uno puede desarrollar competencias muy significativas en los estudiantes. Bajo una estructura de secuencia didáctica adecuada, realmente sí permiten manejar o evidenciar el desarrollo de competencias. El hecho de que el estudiante pueda mover, interactuar con el recurso y con el objeto, tenerlo de manera concreta, facilita mucho los procesos. Asimismo, sostiene que a diferencia de otros soportes, la realidad virtual es más efectiva en la demostración del progreso formativo de los estudiantes. Con la educación tradicional no tenemos esas herramientas de interacción para poder evidenciar que los estudiantes aprenden de una manera diferente. El desarrollo de competencias es fundamental en este aspecto y nosotros con la clase tradicional, el tablero, haciendo digamos los dibujos o colocando a los estudiantes no las podemos evidenciar. Jaime Méndez Ramos, de la Universidad Iberoamericana en Torreón, se mostró fascinado por las ventajas que tiene la realidad virtual para enriquecer la enseñanza. Nunca he visto al cuerpo humano tan cercano por dentro, ¿verdad? Estoy aquí, puedo explorarlo completamente, revisar aquí cada uno de los elementos y me está dando información también adicional. Acá del lado derecho veo información y lo padre es que hasta puedo entrar aquí, prácticamente estoy dentro aquí revisando qué hay. O sea, la verdad me estoy conociendo por dentro. Respecto a la práctica pedagógica, considera que la innovación de la realidad virtual es un cambio de paradigma. Acercar a los alumnos a elementos que antes no veíamos nada más en papel. Y ahora con esto, o sea, te quedas así como que, wow, ¿verdad? Mira de qué estamos hechos. Y una ventaja es esa, ¿no? Tener esa experiencia de poder acercar a los alumnos a lo más que se pueda a lo que es el aprendizaje. ¿Verdad? Esto le ayuda a los alumnos a tener un impacto de aprendizaje altísimo. Además, analiza que la realidad virtual no solo es innovadora, sino atractiva y hace sencillo que los estudiantes y los docentes puedan implementar nuevas competencias formativas. Es así que esta realidad ya está en marcha como una de las principales herramientas tecnológicas de apoyo a la práctica pedagógica. Y con más temas sobre el Congreso Internacional de Innovación Educativa, nuestro compañero jefe de información de la Agencia Educativa de Educación de México tuvo la oportunidad de entrevistar a José Escamilla, director de innovación del TEC de Monterrey. José, algo que nos ha parecido muy interesante dentro de este Congreso de Innovación Educativa es justamente el tema de la realidad virtual y muy pertinente ciertamente el tema de innovación, que el tema sea cómo la tecnología, cómo estas nuevas herramientas pueden aplicarse para mejorar los procesos educativos. Me gustaría que nos platiques qué es el trabajo que ustedes están desarrollando y con miras a qué en esta transformación o optimización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Claro. Nosotros aquí en el TEC y en este Congreso Internacional de Innovación Educativa vemos la innovación en educación como una innovación no solo en la tecnología, que sí es un componente importante, pero la tecnología tiene que estar a servicio del proceso que estamos habilitando con tecnología. La tecnología es un habilitador. Entonces, todo lo que hagamos tiene que implicar una mejora para el receptor final del servicio, que es el estudiante, y tenemos que cambiar o repensar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si solamente usamos la tecnología para automatizar lo que ya tenemos, corremos el riesgo de hacer automática la ineficiencia que tenemos a lo mejor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces hay que repensar el proceso. Y esa es la oportunidad que nos brinda a la hora de innovar, de detectar qué es lo que nos está doliendo, qué es lo que necesitamos resolver como problema educativo, repensar el proceso e introducir la tecnología para mejorarlo. Ok, específicamente en el tema de la realidad virtual, es algo que ha estado, digamos, no irrumpiendo, pero sí su aparición es reciente en todo este desarrollo de tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Qué es lo que está haciendo específicamente el instituto para desarrollar tecnología y cómo promueven el uso de esta nueva herramienta en los diversos campos del conocimiento? De acuerdo. Ayer se mencionaba en una de las conferencias de David Garza y en algunos de los stands aquí donde se pueden ver
Pero la génesis de estos proyectos que tienen que ver con realidad virtual, realidad aumentada y proyección holográfica en 2D, son proyectos de profesores, proyectos que responden a una convocatoria de fondos internos que tenemos, que se llama NOUS, y ellos, a partir de problemas que ellos detectan, dicen, ¿cómo puedo resolver este problema? Por ejemplo, el profesor Avatar, pues parte del problema de educación a distancia, donde el alumno ve al profesor, pero no se siente con cercanía. Y entonces dicen, ¿qué pasa si hacemos una proyección holográfica en 2 dimensiones? A lo mejor el alumno va a sentir otra cosa. Y los estudios que hacen experimentales demuestran que el alumno siente mayor cercanía con el profesor cuando lo ve de cuerpo completo, que una proyección geométricamente correcta, vamos a decir, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se detecta con un mecanismo de evaluación que tenemos de un portafolio de proyectos cuáles son los más relevantes y se lleva para escalarlo a más grupos. Y ahora tenemos, no sé, a lo mejor 300 o 1000 alumnos que tienen este proyecto ya implementado en sus salones de clase a distancia. Lo mismo pasa con realidad virtual. Entonces, ¿cómo podemos usar la realidad virtual? Pues para resolver problemas. Tal vez algunos alumnos que están aprendiendo química, tienen problemas para entender los enlaces y la manera como se conectan las moléculas y medir las distancias, porque todo es como muy abstracto. Entonces, usando realidad virtual, puedes estar inmerso en un mundo en donde puedes manipular estas moléculas, medir las distancias, pero también puedes hacer colaboración entre distintas personas que, aunque estén en distintos lugares del país, se conectan con sus lentes de realidad virtual y están en un salón virtual donde ellos son un personaje dentro de ese mundo virtual e interactúan con los otros, con la ventaja además que puedes asumir una identidad que no es la tuya. Entonces yo pudiera ser una mujer en un lugar en donde alguien me está tratando como si fuera mujer, aunque sea varón, y sentir esas micro diferencias que a veces como varones no nos damos cuenta cuando tratamos de manera distinta a las mujeres que a los hombres, y entonces nos vuelven más empáticos. Desarrollar empatía es una de las cosas más difíciles que tenemos, y la realidad virtual en un mundo inmersivo nos permite hacerlo. Esto es muy interesante porque también estás abriendo una vertiente hacia la equidad. Uno de los principales temas que se están trabajando recientemente en las agendas educativa y social es justamente el tema de la equidad. ¿Cómo las tecnologías pueden mejorar o pueden abrir una puerta muy importante para este aspecto? Bueno, las tecnologías tienen un papel muy importante. Rose Lukin, que es una de las conferencistas, lo mencionaba el día de ayer. Nosotros tomamos un tema de equidad también es pensar que todos los estudiantes, porque nacieron en el mismo año, saben lo mismo y están en el mismo nivel. Entonces, cuando entran los niños a 6º año de primaria, los ponemos igual porque nacieron en el mismo año, ¿verdad? Y llegaron ahí. Pero en realidad todos tenemos bagajes culturales distintos, familias, algunas familias que han tenido estudios de nivel superior, otras que no, niveles socioeconómicos, apoyos, problemas en las familias. Y vamos avanzando a distintos niveles, aunque siempre tomamos a las personas como si supieran lo mismo. Entonces llega un momento que no importa ni el nivel educativo donde estás, la gente que está en el salón de clases los tratamos igual. Entonces debemos de buscar un aprendizaje más bien personalizado, donde cada uno de nosotros, tú y yo, aunque estemos aprendiendo lo mismo, nos va a tomar más trabajo o menos trabajo dependiendo de nuestro nivel de avance en la materia. Los profesores ahora es difícil que lo hagan porque no sería factible hacer que hubiera un aprendizaje personalizado fácilmente en el salón de clases. Pero las tecnologías lo van a permitir a través de ¿qué? Del uso de inteligencia artificial en el aula con aprendizaje adaptativo, en donde la inteligencia artificial, nos dice Rose Lukin, en lugar de sustituir al profesor, lo que va a hacer es un habilitador para permitirle detectar el nivel de avance de cada uno de sus alumnos, saber que estos ya saben a lo mejor la segunda ley de los exponentes y estos no, pero estos saben la tercera ley de los exponentes y estos sí, y entonces pudieran intercambiar entre ellos y hacer aprendizaje entre pares, y hacer intervenciones directas, y buscar que los estudiantes no se te queden atrás, y no porque ya viste en el primer mes la segunda ley de los exponentes y ahora toca la tercera, pues ni modo, el que supo, el que no, ¿verdad? Entonces irles dando un aprendizaje de avance, y eso es un tema de equidad bien importante, que vuelvo a tu pregunta, ponernos a todos al mismo nivel no es lo más equitativo, es más bien tratarnos a cada uno de acuerdo a lo que sabemos, de acuerdo a nuestras posibilidades de avanzar, y que todos tenemos capacidades diferentes. A lo mejor yo soy mejor en matemáticas y tú eres mejor en humanidades, pues no tenemos por qué avanzar igual. Tú avanzarás más rápido en humanidades y yo en matemáticas. Yo creo que sí es. Yo en matemáticas soy muy malo. Muchísimas gracias, José, por esta entrevista y enhorabuena por el Congreso. Ahora les quiero hablar de un tema muy controversial. En nuestra época, la creación de las armas de destrucción masiva es parte de la carrera bélica.
las cuales existen de diferentes maneras. Una de ellas son las químicas. Y para saber un poco más sobre ellas, platicamos con el doctor Benjamín Ruiz Loyola, profesor de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y esto fue lo que nos dijo. Las armas de destrucción masiva son quizá la creación más contradictoria de la humanidad. Por una parte, son muestra del avance y evolución que ha tenido el hombre gracias a la característica que nos distingue como tal, el razonamiento. Por otro lado, la utilización de estas armas nos hace cuestionarnos sobre nosotros mismos como especie. Entre las armas de destrucción masiva hay biológicas, químicas y nucleares. Estas últimas son las más conocidas. Cuando los átomos son muy grandes, los núcleos son muy grandes también, y entonces hay cierta tendencia en esos átomos a romperse en fragmentos, lo que se conoce como fisión nuclear. Se rompe el núcleo en dos núcleos más pequeños, se generan elementos más ligeros, pero se libera una gran cantidad de energía. Hay otro proceso que es el proceso de fusión, en el cual dos núcleos muy pequeños se unen para hacer un núcleo más grande y liberan gran cantidad de energía. Las armas nucleares están compuestas principalmente por uranio y polonio. Cuando un neutrón impacta a un núcleo de uranio 235, este se rompe en dos fragmentos, uno de ellos es potasio. Este proceso provoca la liberación de más neutrones. Pero libera una gran cantidad de energía, que se manifiesta fundamentalmente como aumento de temperatura. Y este aumento de temperatura instantánea hace que el aire que está en el área cercana se caliente tanto que provoca una explosión de gran magnitud. La energía nuclear puede ser de gran utilidad, sin embargo, en muchos casos se ha desvirtuado. Las bombas nucleares son malas. La energía nuclear es buena y podemos vivir con ella si tenemos el suficiente cuidado para hacerlo. Entonces, hay que tener respeto, pero no miedo. Si aceptamos esa prohibición de que no, es que a nadie le deben enseñar cómo manejar la energía nuclear, pues lo primero que vamos a lograr es que no haya mayor desarrollo en estas técnicas médicas. Lo segundo que vamos a lograr es que todo esto se empiece a manejar como un mercado negro, como siempre ha ocurrido, ¿no? Prohíbe algo y entonces la gente más se interesa por eso. ¿Por qué? Porque va a resultar más provechoso económicamente, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que hay que hacer es exactamente lo contrario. Las armas actuales tienen una capacidad de 20 a 500 veces mayor destrucción que las bombas que estallaron en Hiroshima y Nagasaki. Within 9 seconds, 100,000 people were killed or doomed, and 100,000 more injured. Within 9 seconds, the city caught fire. El manejo de energía nuclear es algo cotidiano. Se utilizan rayos X, tomografías y radioterapias, ejemplos de que este tipo de ciencia también puede contribuir a la paz y el progreso. Bueno, lo primero que nos debe quedar claro es que cuando hablamos de paz, no hablamos solamente de ausencia de conflictos armados. Es decir, puede haber algún lugar en donde no hay conflictos armados, pero no hay paz, porque hay otras cosas que no se cumplen. No puede haber paz si hay un pueblo que no tiene educación, que no tiene alimentación, que no tiene agua potable, que no tiene vivienda digna. Entonces, la ciencia colabora rumbo a la paz en muy diversas formas. También colabora la ciencia buscando, por ejemplo, mejores medicamentos a mejores precios para que estén al alcance de toda la población y todo el mundo pueda tener una mejor salud. La ciencia colabora buscando métodos para hacer llegar agua potable a los rincones más remotos, de manera que todo el mundo tenga acceso. En este contexto, la divulgación de la ciencia tiene un papel fundamental. Es importantísimo. La divulgación de la ciencia es un arma imprescindible que
tenemos los científicos para hacernos entender por la población. Entonces, el papel importante del científico en la divulgación es dar a conocer lo que se está haciendo en todos los ámbitos con un lenguaje claro y verdaderamente comprensible por todo mundo, para que sepan que la ciencia no es tan difícil, la ciencia no es solo para locos, la ciencia no trata de conquistar al mundo, la ciencia no se dedica solamente a contaminar, sino que la ciencia busca respuestas a problemas de todos los días. Tenemos que hacer divulgación para que la gente entienda qué es la energía nuclear, cómo la podemos aprovechar, cómo la podemos utilizar para nuestro propio beneficio y olvidarnos de que mal utilizada puede causar males. Con esto despedimos una emisión más de Extracto, en la que pudimos ver una gran selección de información educativa en temas de ciencia, tecnología y cultura. Les invito a que sigan nuestros distintos espacios que preparamos durante toda la semana para ustedes. No se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda, de 9 a 10:30 de la mañana en Interfaz. Y a las 9 de la noche sintonicen EduByte con mi compañero Enrique Lascano, quien nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Y por supuesto, cierren el día con este programa de nombre Extracto. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Emanuel Morales y en nombre de todos los que hacemos posible este esfuerzo informativo, muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente noche de miércoles.